Para conocer las tendencias que marcan nuestro estilo de vida, es necesario un Coffee Break. Coffee Break. Ideas útiles para la vida y una buena dosis de motivación. Coffee Break. Un programa para hablar de todo. Con Claudia Caballero. Qué bueno que estás con nosotros, que sintonizas esta estación, porque además te pusiste en una frecuencia en la que te va a encantar. Sí, vamos a tener música de Lenny Kravitz, vamos a tener a los cumpleañeros que hoy, por las efemérides, pues nos van a dejar aquí un ritmo que trae muy buena energía para que continúes con tu día. Haz una pausa. Fíjate que contaremos hoy con la presencia vía telefónica y es para mí un gusto, un honor poderles saludar y además compartir estos micrófonos con alguien que estará este fin de semana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, desde donde transmitimos este programa Coffee Break del grupo Promomedios. Aquí en esta estación Zona 3, pues vamos a tener en estos minutos una introducción al programa, pero además también a un sistema en el que para mucha gente han podido encontrar la salud o recuperarla. Porque si hoy te sientes un poquito enferma, si te sientes mal, si conoces a alguien que ha tenido problemas de salud física, emocional, mental, te va a gustar mucho escuchar al profesor Carlos Eduardo García Oseguera, que nos va a contar, si no parte de su historia, porque tenemos muy pocos minutos con él, sí cómo es que muchísima gente en México ha conocido, gracias a Fuerza Integral, lo que es el Tinen Chikung. Bienvenido, profesor, gracias por acompañarnos. Claudia, muchísimas gracias, es un honor estar con ustedes. Bueno, está reconocida como una ciencia, ¿verdad? Este sistema. Así es el trabajo utilizado en el hospital más grande del mundo libre de medicamentos, que abrió sus puertas en China hace ya muchos años, y está reconocido por el Buró Nacional de Ciencias en China, el Ministerio de Salud Pública y el gobierno chino como una ciencia y como la ciencia pues más destacada en su tipo, de hecho, por el enorme nivel de efectividad que tiene. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen cuando las personas practican y viven dentro de este sistema que además resulta de muy bajo costo, muy sencillo, como muy accesible a mucha gente? Sí, realmente es un estudio de miles de años que han hecho los grandes maestros chinos respecto a cómo funciona la relación entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, y es increíble lo que a veces se puede lograr a través de la práctica de unos sencillos ejercicios físicos y mentales que pueden ser practicados por cualquier persona sin importar su estado de salud, sin importar su nivel académico, etcétera. Y bueno, pues hay muchísima investigación que se ha hecho con prácticamente todas las enfermedades conocidas, y se habla, la conclusión de esta investigación que duró más de 20 años, en la que participaron miles de los científicos más destacados de China, es que el 95% de las personas que practican estos ejercicios en solo 24 días empiezan a ver mejorías. Esas mejorías pueden ir desde mejorías lo suficientemente evidentes como para considerarse parte de un protocolo científico que muestra que el sistema realmente funciona, pero también hay casos de curaciones completas, a veces de enfermedades terminales. Es algo que no se contrapone a la medicina convencional, al contrario, funciona como una muy buena mancuerna entre un tratamiento convencional, entre lo que el médico puede hacer por nosotros, pero también lo que es un hecho es que el paciente puede hacer mucho más por ayudarse de lo que se imagina y de lo que a veces el médico se imagina. Nosotros colaboramos con muchos médicos, tenemos muchos médicos que nos mandan a sus pacientes al curso antes de someterlos a una cirugía, antes de someterlos a un tratamiento agresivo, porque se han dado cuenta de que muchísimas personas responden ya sin necesidad de otro tipo de terapéuticas, ¿no? Entonces, no es una panacea, no es cosa milagrosa, es una cuestión de trabajo, es una cuestión de autodisciplina, en que la persona tiene que aprender a corregir hábitos muy sencillos, pero que representa un trabajo, ¿no? Hay que aprender a acomodar el cuerpo, hay que aprender a sentarse bien, a pararse bien, y sobre todo ir desarrollando buenos hábitos mentales y emocionales, y eso cambia completamente nuestra química interna, cambia la función del sistema inmune, cambia el trabajo de los órganos internos,
y los resultados a veces son verdaderamente espectaculares. Tenemos también muchos atletas de alto rendimiento que practican Chinen Chikung para superar sus marcas. Tenemos empresarios o directivos de empresas que lo utilizan para mejorar su capacidad de análisis, de toma de decisiones, para manejar mejor el estrés. Es un trabajo para todos, no nada más para personas que tienen algún padecimiento. Es la práctica que utilizaban los grandes maestros de China para alcanzar sus máximos potenciales físicos, mentales y emocionales. Está con este respaldo científico del que nos habla, también, por supuesto, con la seriedad de ser un testimonio vivo de esto, ¿no, profesor? Yo decía, no nos alcanza el tiempo y sé que además están disponibles en internet unos podcasts en los que podemos escucharle con la historia de cómo conoce el profesor Eduardo este sistema en China, cómo lo comienza a practicar. Y bueno, a mí me encantaría que se quedara mucho más tiempo. Vamos a invitarles en la página web que tiene para que así obtengan la información con la que se van a quedar ganas de seguir para este día de hoy. Y bueno, pues sería ideal que le pudieran conocer el fin de semana. Claro que sí, claro que sí. Sí, bueno, yo soy uno de esos casos que no respondí a ningún tratamiento convencional. Estuve 20 años viviendo ese antibiótico y después terminé en Estados Unidos, en Europa, con otro tipo de terapéuticas. Nada funcionó conmigo y cuando estaba pues diagnosticado como un caso ya en el que no había nada que hacer, pues llego a China y a mi sorpresa, después de casi 30 años de enfermedad, en 5 meses recuperé mi salud y eso es lo que me ha impulsado a lo largo de estos ya 16 años que tenemos trabajando con Chinen Chikung en México y en Estados Unidos, a introducir este sistema al público occidental. Y ha sido pues una experiencia maravillosa, con miles de casos exitosos, con muchísimas vidas transformadas y algo que nos llena de enorme satisfacción. También regresar a nuestra querida ciudad de Guadalajara a volver a impartir esta instrucción nuevamente. Bien, en el sitio web de Fuerza Integral, ahí pueden encontrar también los testimonios, porque sé que hay mucha gente que realmente se ha acercado con esta curiosidad, este deseo o a veces esta desesperación de encontrar que esto sí sea un sistema de curación que les ponga en un lugar en el que ya no sufran, en el que ya no haya dolor, en el que verdaderamente ellos, hablando de el paciente o la paciente, se pueda hacer cargo también de sí, que no sea algo externo que me mandan, me recetan, me ponen, sino que yo me involucro y me comprometo, ¿no? Y eso es fundamental, como alguien que vivió enfermo tantos años, esa impotencia de sentir que tú no juegas en ese partido del que depende tu vida, que todo es dependiendo de los demás, es muy desesperante y yo creo que todos podemos sentir en nuestro interior que debe haber algo que podamos hacer. Y Chinen Chikung es precisamente la ciencia que estudia ese algo, que es ese algo que uno puede hacer para ayudarse a sí mismo y a veces, muchas veces, pues resulta que uno puede hacer mucho más que lo que las medicinas y que lo que los médicos pueden hacer. Entonces, tenemos en la página de internet nuestros accesos a Facebook, en donde tenemos sí muchísimos testimonios de personas que han encontrado en Chinen Chikung lo que no habían encontrado por ningún otro medio. Y repito, quiero insistir, no es algo que esté en contra de la medicina, pero sí es algo que ayuda muchísimo y que en muchos casos pues va resultando en que bajo estricta vigilancia médica la persona va dejando de necesitar medicamento y hasta que no lo necesita en lo absoluto, ¿no? Pero sí, nosotros recomendamos siempre hacerlo en coordinación con su médico, ¿no? Es decir, pueden ser personas que tengan problemas del corazón o problemas cardiovasculares o enfermedades desconocidas o estas raras que ya pasaron por un montón de médicos y diagnósticos o tienen muy claro que quizá es diabetes o su sistema inmunológico, no importa el diagnóstico que tengan o los tratamientos que hayan llevado, esto está accesible, ¿verdad? Para ellos. Así es un trabajo que no se enfoca en la enfermedad, entonces el diagnóstico realmente se utiliza para efectos de investigación, pero no para efectos de trabajarlo, ¿no? O sea, no necesitas saber de qué estás enfermo, por qué te enfermaste, o quién tuvo la culpa, o si tus abuelitos hicieron algo antes de que tú nacieras que te provocó. Todas esas cosas en Chinen Chikung no aplican. Realmente es un sistema en el que se estudia
¿qué podemos hacer para que el cuerpo esté saludable? ¿Cómo darle al cuerpo más fuerza para que realice una de sus funciones más elementales, que es trabajar por sobrevivir? El cuerpo constantemente se está defendiendo de una serie de patógenos, de una serie de tóxicos, de muchas cosas que lo agreden, y el cuerpo está diseñado para curarse. Tú sabes que si te lastimas, si te fracturas, si te hieres, el cuerpo se va a arreglar, mal que bien, pero se va a arreglar. Entonces, si tienes un conocimiento tan depurado como es este, puedes ayudar a que esos procesos naturales que hace el cuerpo se lleven a cabo de maneras tremendamente eficientes y potentes. Y algo muy importante que sí quisiera dejar claro también es que no tiene que ver con temas de fe. No es un trabajo que se base en que si yo creo en esas cosas o no creo en esas cosas. Nos preocupa la gente que llega muy emocionada, nos gusta más la gente que llega escéptica. Esto es una ciencia y si lo aplicas funciona. Entonces, yo creo que es importante dejar eso claro, porque si hay muchas técnicas que se basan mucho en la creencia de las personas, uh-huh, y que son muy buenas definitivamente, pero esta no es así. Este es un trabajo muy realista, muy basado en evidencia y en una investigación verdaderamente extraordinaria, pues que hicieron las mujeres y hombres de mayor nivel de evolución que ha tenido China a lo largo de los milenios. Y también es un trabajo personal, ¿no? En donde nuevamente regresamos a esta parte donde la curación está en manos de otros, sí, ¿no? Y aquí sí, está en mis manos. Ahora lo que ustedes compartirán el fin de semana es esta instrucción básica, ¿no? Del sistema. Sí. Les vamos a invitar a que compartan también y que conozcan en www.fuerzaintegral.com más de la historia del profesor Eduardo, de muchísima gente que ha tomado esta práctica, que la ha hecho suya, que forman parte de este campo maravilloso. Y bueno, estaremos en contacto con ustedes. El fundador y director de Fuerza Integral, el profesor Carlos Eduardo García Oseguera, nos acompañó para inicio del Coffee Break y fue un honor. Muchas gracias. El honor ha sido mío, Claudia. Muchísimas gracias y un abrazo para todos ustedes y para todo tu auditorio. Así se va a sentir el fin de semana, con el campo alegre en Guadalajara por su visita y por toda la gente reunida en torno a esta práctica, porque mucha gente ya lo practica, ya lo sabe, ya lo utiliza y ya ha podido comprobar sus beneficios. Muchas gracias, profesor. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en el Coffee Break y hay mucho más para ustedes el día de hoy, jueves, aquí en el 91.5 de FM, Zona 3. Turn this planet back to one.